Hola, bienvenidos a la sección True Crime del canal de YouTube La Biblioteca de Erin, y si estáis escuchando esto en formato podcast, bienvenidos a España Negra. Hoy vamos a hablar de un caso un doble parricidio y fraticidio cometido en el año 2000 por un menor de 16 años en Murcia, España, y que fue el primer caso de delito grave en ser juzgado con la nueva ley del menor, que es del año 2000 precisamente. Vamos a hablar del caso de José Rabadán, el asesino de la katana. Este caso conmocionó España en el año 2000 porque fue José Rabadán, un chico de 16 años que fue detenido por asesinar a sus padres y a su hermana con síndrome de Down, menor de edad, con una violencia inusitada, y se le llamó el asesino de la katana porque fue precisamente ese arma el que utilizó para cometer este terrible asesinato. Originario de Murcia, este chico nunca tuvo un comportamiento fuera de lo normal en cuanto no tuvo problemas de tipo delincuencial antes de cometer estos asesinatos. Era un chico que era reservado, era educado, nunca mostró, ya os digo, un comportamiento fuera de lo normal. No era un chaval que saliera habitualmente por la noche ni se metiera en peleas, no bebía alcohol y bueno, pues sí que le gustaba bastante jugar al ordenador, a la consola. Sí que se habló de que estaba muy obsesionado por un juego de ordenador, de consola, que se llama Final Fantasy VIII, y que bueno, a raíz de ese juego, como le gustaba tanto, le regalaron un sable de samurái, una katana precisamente, que aquí he encontrado dos versiones. Una es que se la regaló su padre y otra es que se le regaló el padre de su novia. No sé muy bien cuál es la real. Bueno, el caso es que el chico tenía una katana. En ningún caso yo creo que le gustara este juego de ordenador, ni que los juegos de ordenador lleven a alguien a matar, quiero decir. Un juego de ordenador es pues un juego de ordenador. Es como si porque juegues a un juego de coches te vayas a dedicar a hacer carreras de coches por la carretera o por la autovía, o porque juegues a un juego de superhéroes te vayas a tirar por la ventana. Es decir, no tiene nada que ver. Pero bueno, como además él tenía una estética con el pelo largo y era joven y bastante guapete, pues como se le asoció al protagonista en ese momento del Final Fantasy VIII, y hubo mucha polémica, yo recuerdo, en torno al videojuego. Pero vamos, que es un detalle que pasó, que este chico era un gran seguidor de este videojuego. Además, bueno, pues también se quiso apuntar a clases de karate. También describen a José como un chico que estaba bastante consentido por sus padres se volcaban en él y prácticamente le daban todo lo que él pedía. Le compraban, quería un ordenador nuevo, pues le compraron un ordenador de última tecnología, más a lo mejor del sueldo, incluso de las posibilidades económicas de sus padres. Es decir, que su padre era camionero y bueno, pues se desvivían por darle al chico lo mejor de lo que podían dentro de sus posibilidades. De todas formas, él, bueno, no era un buen estudiante. Él manifestaba en varias ocasiones, él quería vivir su vida, estar solo en el mundo. Tampoco sabemos muy bien a qué obedecía esta necesidad, porque no, ya os digo, que tenía una familia normal, que al contrario se desvivían por él, y llegó a fugarse en una ocasión de casa, pero bueno, claro, pues su padre lo localizó y le convenció para volver a casa. Se sentía muy solo. Hasta que en un momento determinado, el 1 de abril del año 2000, José Rabadán por la noche se acostó y se metió la katana en su cama, durmió con la katana metida en la cama y decidió que tenía que empezar una nueva vida él solo. ¿Y cuál es la solución que a él se le ocurrió? Era que para poder empezar una nueva vida él solo tenía que deshacerse de aquello que le ataba a su vida anterior, y eso eran sus padres y su hermana como efecto colateral, vamos a decirlo así. Entonces entró en la habitación de sus padres y empezó lo que fue una auténtica carnicería. Entre las 6 y las 8 de la mañana se datan la hora de los crímenes. El padre se defendió intentando cubrirse de los golpes con la katana. Tenía marcas de defensa, no vamos a entrar en detalles. Fue un crimen bastante sangriento, o sea, porque
el hombre pues no se pudo defender ante un arma, una espada, al fin y al cabo, bien afilada. Respecto a la madre, debía de estar durmiendo con la hermana menor. Ya os digo, la hermana menor tenía 9 años, tenía síndrome de Down y estaba durmiendo con su madre en otra habitación. La madre la asesinó, por lo visto, mientras dormía, porque no había signos de defensa. Y por último, asesinó a la hermana, que la hermana sí que se debió de defender, sí que había signos de defensa en lo referente a la hermana. Intentó, para evitar que los cadáveres se descubrieran lo más tarde posible, dentro de lo que él pensó que podía evitar que eso pasase, pues intentó meter a los cuerpos en la bañera con agua, ¿no? Entonces, bueno, pues metió el cuerpo de su hermana, con el que sí podía, pero el cuerpo de su padre consiguió arrastrarlo hasta el baño, pero no consiguió meterlo en la bañera porque pesaba mucho, y el de su madre pues lo dejó directamente en la cama. Entonces él estaba completamente cubierto de sangre, así no podía salir a la calle, se cambió de ropa, aunque no entero, se quedó con la camiseta interior, con la sangre, y bueno, pues se vistió con lo que pudo y salió de casa, dejando esta escena, este crimen, a sus padres y su hermana en estas condiciones dentro del domicilio. Su pretensión inicial era irse a Barcelona. Recordemos que él estaba en Murcia. Su pretensión era irse a Barcelona porque allí vivía una chica, Sonia, con el que él tenía una relación de amistad, noviazgo, así un poco pues por internet, por teléfono, con la que chateaba hasta altas horas de la madrugada. Incluso había habido problemas en casa pues por facturas de teléfono bastante elevadas, de hablar con ella y tal. Buscó dinero en casa, encontró en aquel momento pues 15.000 pesetas, unos 90 euros, y con lo puesto y ese dinero salió de casa con intención de conseguir llegar a Barcelona. Entonces se fue al centro de Murcia y llamó por teléfono a esta chica e intentó ir hasta Alicante haciendo autostop. Bueno, al final llegó hasta la estación de trenes y allí pues le vio un guardia de seguridad con otro menor. Allí en la estación de trenes se debió de encontrar, o por el camino, no se sabe muy bien, se encontró con otro menor que también andaba solo, y dijeron, bueno, pues vámonos juntos a Barcelona. Y a este guardia de seguridad pues le llamó la atención ver a dos menores solos en la estación, y no les preguntó que dónde iban, y dijeron que iban a Barcelona a ver a su abuela. Bueno, pues a este guardia de seguridad no le pareció todo aquello muy lógico, le escamó y entonces llamó a la policía. Les pidieron la documentación, ninguno de los dos menores llevaba DNI, y bueno, pues decidieron trasladarle a la comisaría de policía. Luego, posteriormente, la policía sí que destacó que se comportaba con toda naturalidad, es decir, que no le vieron de ningún caso a José Rabadán afectado, ni triste, pues que se comportaba con toda naturalidad, como si de verdad fuera a Barcelona a ver a su abuela. Cuando llegó allí, a la comisaría de policía de Alicante, pues confesó el asesinato de sus padres. En principio es que ni se lo creían los policías, es que ni se creían lo que había pasado. Mandaron a unas patrullas al domicilio y efectivamente encontraron allí pues los cadáveres de los padres y de la hermana de José Rabadán. Él lo que dijo es que quería estar solo, que no quería que nadie le buscara, y que por eso lo había hecho, simplemente que no tenía otro motivo para hacerlo. No daban crédito, y entonces le preguntaron, ¿y a tu hermana por qué? ¿Por qué has matado a tu hermana? Y él dijo textualmente, ¿y qué iba a hacer ella sola en el mundo? La maté para que no sufriera. Esa fue la explicación que él dio en ese momento al asesinato de sus padres y su hermana. Bueno, hubo un gran despliegue de medios de comunicación porque fue un crimen, ya os digo, súper mediático. Se conoció su cara, salió su cara, porque además él, pues era un chico, ya os digo, yo le recuerdo perfectamente. Además, podéis ver fotos, yo os pondré alguna foto. Yo lo recuerdo perfectamente con su melena larga, era un chico guapo, 16 años, era alto, delgado, guapo, se parecía, es cierto, al protagonista del juego Final Fantasy VIII en ese momento. Y bueno, se resolvió el caso. Fue el primer caso grave que se enjuició con la nueva ley del menor, que entró en vigor ese mismo año, la nueva ley de responsabilidad penal de los menores.
y se le sentenció a 6 años de internamiento y 2 en un centro cerrado de menores y 2 de libertad vigilada. Esto fue un juicio súper rápido porque realmente la ley del menor es muy protectora y muy garantista con los derechos de los menores. Él confesó su asesinato, estuvo detenido muy poquito tiempo, fue un juez de menores el que le condenó a esto, a 6 años en un centro de menores y 2 de libertad vigilada. Y bueno, el juicio duró unos 30 minutos de duración y fue clave el informe psiquiátrico aportado, que hubo un único informe que le diagnosticó psicosis epiléptica idiopática, lo que sirvió como atenuante de la pena. Bueno, aquella decisión suscitó en España todo un debate nacional porque se consideraba que le había salido muy barato matar a 3 personas, matar a toda su familia. Según dice el juez, el hecho objetivo es que el chico confesó, José Rabadán confesó el asesinato, mostró su conformidad con los hechos y con los hechos probados y con la sentencia, y todo el mundo estuvo de acuerdo y por lo tanto eso fue a lo que se le condenó según la ley del menor. Pero es verdad que hubo muchas críticas al respecto. Esta sentencia fue muy criticada, pero por encima de todo lo que busca esta ley del menor, que es la ley 5/2000, es uno de los principales principios que busca la ley, es la rehabilitación de los menores y su reinserción en la sociedad. Por lo tanto, este es el motivo yo personalmente, si me pidierais mi opinión, considero que esta ley en crímenes de este tipo, crímenes de sangre o crímenes que atentan contra la integridad física de las personas, creo que es demasiado blanda. Pero esa es mi opinión personal y, en fin, creo que habría que endurecer las penas en la ley del menor, en crímenes de este tipo. Pero bueno, durante el tiempo que estuvo José internado, intentó escaparse en una ocasión, en el año 2003, intentó escaparse del centro, aprovechando que tenía una sesión terapéutica. Pero 4 horas después de escaparse le localizaron y le volvieron a ingresar. Y ese fue el único incidente así que hubo de fugas durante el tiempo que estuvo ingresado. Es muy destacable en el que este chico, ya os digo, entre que tenía 16 años, era guapo y tal, bueno, pues recibía un montón de cartas de chicas adolescentes que se enamoraron de él a raíz de salir en televisión, de su aspecto, y se declaraban fans y tenía un montón de seguidores. Entre sus seguidores, por ejemplo, estaban 2 jóvenes que llegaron a asesinar a una compañera de clase en San Fernando, en Cádiz. Es otro caso del que hablaremos otro día, en 2002. Y con una de sus fans, Verónica Jiménez, llegó a tener encuentros vis a vis, fueron pareja, fueron novios, incluso llegaron a tener planes de boda. O sea, es decir, que es que tenía un verdadero club de fans este chico y recibía un montón de cartas. Y bueno, también él enviaba cartas a medios de comunicación y se quejaba de que no estaba recibiendo un trato adecuado de acuerdo a su psicopatía que él decía padecer, porque claro, él se agarró al diagnóstico que le dieron en el informe psiquiátrico que se le hizo. Cumplidos los años que le condenaron para el centro de menores, salió en libertad, quedó en libertad vigilada el 1 de enero de 2008. Y bueno, pues ¿qué pasó con la vida de este chico? Le quedaban los 2 años de libertad vigilada y bueno, pues él había recibido durante su tiempo de internamiento una carta de un preso que estaba en Mansilla de las Mulas, en León, que le recomendaba que se pusiera en contacto con una iglesia evangélica que se dedicaba a la rehabilitación de presos, que se llama Asociación Evangélica Nueva Vida, y que le podían ayudar cuando saliera de prisión. Tenía José Rabadán en ese momento, cuando quedó en libertad, 24 años. Todos los informes a su puesta en libertad eran favorables, le quedaban de cumplir los 2 años de libertad vigilada, y entonces él se puso en contacto con esta asociación y se fue a vivir a una casa de acogida, le aceptaron, de esta asociación que tiene en Cantabria,
en la asociación, ya os digo, Nueva Vida, cumplió los 2 años de libertad vigilada. Allí su vida dio un giro, ya que conoció a una hija, una chica que vivía allí, hija de un pastor evangélico de nombre Tania. Se casó con ella y tuvo una hija con ella. Y trabaja, por la información que yo he encontrado, como un broker de bolsa y vive dentro de la comunidad evangélica en Cantabria. Actualmente, en el momento actual, tiene 40 años y bueno, en Cantabria, a excepción de los responsables de la casa de acogida, nadie conocía la vida de José Rabadán. Todo el mundo hablaba bien de él, nadie destacaba nada en especial, es decir, todo el mundo pues un joven amable. Pero hace un tiempo después, Rabadán decidió conceder una entrevista para Dimax hablando del asesinato. Se titula "Yo fui un asesino", y a partir de ahí sus vecinos, pues claro, al exponerse de esa manera ya reconocieron, claro, su aspecto físico ha cambiado, no, lógicamente tiene 40 años actualmente, los 17 que tenía cuando cometió el crimen a los 40, pues físicamente está irreconocible, pero a raíz del documental, pues ya sus vecinos de Cantabria, de la zona, pues comenzaron quizás a sentir cierto miedo de él. El documental, ya os digo, de Dimax, si lo queréis buscar, vuelve a ponerle de actualidad. Y bueno, él en el documental lo que dice es que no llega a tener una explicación clara de por qué hizo lo que hizo. Él muestra, no muestra, según los que han analizado el documental, no muestra arrepentimiento por el hecho en sí, sino que dice, muestra arrepentimiento por las consecuencias del hecho en sí. Dice, si hubiera sabido las consecuencias no lo habría hecho. Las consecuencias, o sea, lo que para él ha supuesto las consecuencias del hecho, no el hecho en sí. Dice que tenía unos pájaros en la cabeza que le llevaron a cometer el crimen. Dice que se rebeló contra Dios por el síndrome de Down de su hermana y que se acercó al satanismo, que quería ser un ninja y que estaba enganchado a los videojuegos. O sea, busca, si os dais cuenta, factores externos para explicar sus actos. En ningún caso hace un reconocimiento o se muestra un arrepentimiento. No fui yo, la espada bajó sola. Bueno, esto ya es el colmo. La espada bajó por mi brazo sola. Me arrepentí desde que la espada bajó, pero no lo recuerdo realmente. Pese a esta justificación, el joven se emociona cuando recuerda el amor que sentía por su hermana. Los niños con síndrome de Down son especiales. Es el único momento en el que parece que en el documental algo le llega a tocar emocionalmente. Javier Urra, que cuando habla del tema y analiza un poco este documental, habla claramente de una falta de empatía brutal. Se explica muy bien, pero no lo siente, además se nota en el documental, yo he visto extractos y se nota que lo explica, sabe hablar muy bien, sabe explicarlo muy bien, pero se nota que no siente absolutamente nada de lo que dice. De hecho, Urra también se entrevistó con Rabadán, que quiere ser un ejemplo de rehabilitación para los demás, pero bueno, Urra dice que lo que quiere es perdonarse a sí mismo por lo que hizo. No lo sé, no sé si realmente lo sentirá, no lo sentirá. Espero que de verdad se haya arrepentido y que se perdone a sí mismo, porque es un crimen de tal magnitud que solo en su conciencia tiene que pesar muchísimo. Dice, él mismo reconoce que muchos seguirán considerándome un monstruo. Y bueno, él mismo en una ocasión intentó quitarse la vida en prisión. Y dice que escuchó una voz cuando intentó quitarse la vida que decía: hacía falta valor para suicidarse, pero más valor aún para seguir vivo y superar lo que había ocurrido. Pedí ayuda a Dios y caí en sueño, despertando totalmente recuperado y con buen ánimo. Salí al patio y sentí el sol, los pájaros, la angustia y el dolor desaparecieron. Bueno, pues parece que Dios, en este sentido, esta asociación evangélica, el tema de la religión, pues le ha ayudado a aceptar lo que hizo, de alguna manera integrarlo o poder vivir con ello, algo que, bueno, pues tiene que ser muy complicado. La asociación evangélica Nueva Vida fue clave en su reinserción. Él quiere ser un ejemplo de reinserción para los demás. Vine aquí sin haberme perdonado, pudiendo haber llegado a ser un asesino, pero abrí mi corazón a Dios, Dios me ha salvado.
Ya os digo que está casado, es padre de una niña y dice que mi intención es aportar mi granito de arena y mostrar que hay esperanza y que la reinserción es posible. Esto es lo que él dice en este documental que él ha hecho. Bueno, pues este es el caso de José Rabadán. Fue un crimen muy terrible que acabó con la vida de 3 personas. Yo solo espero que, bueno, si él ha sido capaz de integrar en su mente, en su corazón y en su vida lo que hizo, me alegraré por él o no. Ya os digo que fue un caso muy polémico porque se juzgó por la ley del menor, y como sí que quería cerrar este capítulo diciendo que es eso, que en mi opinión, y creo que la de mucha más gente, los crímenes de este tipo, juzgados por la ley del menor, entiendo que son menores, que hay que dar una oportunidad a la reinserción, en eso estamos todos de acuerdo, y a la rehabilitación, pero los crímenes de sangre, los crímenes que atentan contra la integridad física de las personas, no pueden tener unas penas tan leves, porque yo creo que a ver, si un menor es capaz de matar a una persona, pues también tiene que ser capaz de asumir las consecuencias de ello de una forma justa. Y bueno, nada más, no sé qué opinaréis al respecto, pero yo pienso esto desde hace mucho tiempo, y más viendo las barbaridades y las cosas que luego han ido pasando y de las que hablaremos en otros casos. Este fue el primero que se juzgó por la ley del menor, pero ha habido después muchos más, y muchos padres de personas que han sido asesinadas por menores así lo han reclamado y así lo han pedido ante la justicia. Yo creo que es algo que de verdad habría que revisar. Y nada más, nos vemos en otro caso aquí en esta sección True Crime y en España Negra. Hasta el próximo día.